No bastó con amenazar incluso con agresiones armadas a sus propios aliados, tampoco bastó con hablar de que se iba a generar una división interna dentro de la propia Unión Europea de la cual es miembro este país, sino que ahora sale al frente a reclamarle nuevamente a Alemania una cuantiosa suma. Estamos hablando básicamente de $1 billón por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Así es, estamos hablando nuevamente de Polonia, que aparentemente tiene una función de desestabilizar la propia Unión Europea. Algo que empieza a ir en contra de lo que en su momento dijo incluso Ursula von der Leyen con respecto a que Polonia tenía este sentimiento europeo que era necesario para ser miembro de la Unión Europea. Claro, eso lo dijo cuando vio que, por ejemplo, lo que estaba haciendo Polonia era enviarle armas a Ucrania. Y en ese momento muchos decían que, el sentimiento europeo era irse contra Rusia. Sin embargo, aparentemente, los dolores de cabeza que está generando la administración polaca dentro de la propia situación que se vive en la Unión Europea no es algo que se estaba esperando dentro de Bruselas. En ese sentido, ahora han hecho un nuevo recálculo dentro de Polonia y ellos calculan que más o menos Alemania les debe, como hemos comentado, $1 billón. En ese sentido, para algunos expertos, de repente los días que tiene Polonia dentro de la Unión Europea estarían contados, mientras que para otros esto solamente es una demostración más de la desunión europea que se está viviendo y que se suele exacerbar mucho más cuando estamos en tiempos de crisis. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ya en anteriores videos habíamos comentado cómo, según Polonia, Alemania le debía una cuantiosa suma de dinero, esto por lo que sucedió en la Primera y en la Segunda, sobre todo, Guerra Mundial, y en ese sentido la administración de Olaf Scholz salió al frente a decir que ellos no le debían absolutamente nada y que es más, todo eso ya se había pagado e incluso se había superado con creces a lo largo de todos estos años. Sin embargo, vuelve a la carga a Polonia a ejecutar una suerte de presión sobre el gobierno alemán. Recordemos que para algunos de repente esto se demuestra como una suerte de estrategia por parte de Polonia, tomando en cuenta la baja aprobación que tiene el canciller alemán Olaf Scholz y obviamente esta meta que no pudo cumplir o esta situación o esta valla que no pudo superar a través de la salida de Angela Merkel. Y claro, en los momentos de Angela Merkel, la situación con Polonia no fue la mejor tampoco, pero no se llegó hasta estos puntos. Y es que en este momento, Polonia está demandando a Alemania el pago de una compensación de nada más y nada menos que de 6,2 billones de zlotys. Estaríamos hablando de cerca de $1.300.000.000.000. En ese sentido, esto lo dice por las destrucciones que causó durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto no lo ha dicho cualquier persona, lo ha dicho primero el presidente del partido oficialista Ley y Justicia, es decir, el partido en el cual está siendo gobernado en este momento el territorio polaco. Ahora, el monto, según dice, que los daños terminan ascendiendo a esta cantidad. Y recordemos que esto no es algo nuevo que sucede dentro de la administración en Polonia. Ya existe cierta división que se ha ido demostrando a lo largo de los días y también de las semanas a través de las declaraciones que hace, por ejemplo, el primer ministro y los cancilleres dentro del contexto de Ucrania. Previamente, por ejemplo, diversos funcionarios habían comentado que no existía o no era viable una situación diferente a la victoria de Ucrania y que los países que estaban hablando de que se lleve a cabo una reunión para poner el alto al fuego y que se dé la paz entre Ucrania y Rusia era algo absolutamente inimaginable y que se iba a generar una división dentro de la Unión Europea si los países seguían tomando este tipo de posturas. Es decir, para Polonia, la única situación, la única salida es la guerra y una en la que gane incluso Ucrania. En ese sentido, entonces, le estaba mandando una dura respuesta a las posturas del presidente francés Emmanuel Macron, que está buscando algún tipo de negociación, y al propio canciller alemán Olaf Scholz. Es decir, se estaba yendo en contra de las principales potencias de la propia Unión Europea e incluso hablaba de que se iba a generar una división interna. Ahora, en ese sentido, para algunos expertos, lo que está haciendo Polonia es un rol de desestabilizar la propia Unión Europea, pero no para su propio beneficio, sino porque la situación así lo ha generado, así se ha dado. Ahora, para algunos expertos, la situación que se está ejecutando por parte de Polonia no es parte de una estrategia, sino una demostración de lo desunida que está, curiosamente, la Unión Europea. En ese sentido, debemos comentar como segundo punto igual de relevante lo que se empieza a decir con respecto al suministro de gas en Europa,
Ya habíamos comentado cómo el Nord Stream 1 estaba siendo en este momento objetivo de un mantenimiento y por eso se había cancelado obviamente la entrega de combustible, de gas. Y en esta situación muchos analistas y sobre todo muchos funcionarios de la Unión Europea estaban asustados con respecto a qué pasaría si de repente Vladimir Putin decide que ya no se vende más gas. Y claro, tomando en cuenta esto, para algunos de repente se entendía esta intención por parte de los países de Europa de empezar a llenar sus depósitos de gas a lo loco. Hemos comentado que están en un 85-90% de su capacidad, lo cual demuestra que hay un interés por el tema del gas, pero claro, tomando en cuenta que estamos a puertas de un invierno, la salida no sería muy buena. En ese sentido, Fitch acaba de predecir una recesión en la eurozona para este año, es decir, dentro de unos meses. Esto, obviamente, si se cesa el suministro de gas ruso, es decir, si mañana el presidente Vladimir Putin decide que no se vuelve a reactivar Gazprom y no se termina el mantenimiento que estaba ya previamente programado. No es la primera vez que los países de Europa tienen miedo con respecto a que no se vuelva a abrir el suministro de gas, a pesar de que esto es algo irreal, esto no podría suceder, porque esto iría en contra de las propias frases del presidente ruso Vladimir Putin, que decía que la seguridad energética de Europa podía tranquilamente ser responsabilidad de Rusia y que ellos iban a estar a la altura de las circunstancias. Claro, si de repente de la noche a la mañana se cancelan todos los suministros de gas, pues obviamente estaríamos ante una situación bastante delicada. Aunque para algunos expertos también es cierto que durante todos estos meses se le ha estado buscando presión a Rusia y de repente podría responder de una forma bastante contundente. Recordemos, por ejemplo, que se ha negado los visados simplemente por el hecho de ser rusos a los ciudadanos, y en este caso en específico se estaba diciendo que los visados iban a ser, primero, mucho más demorados, iban a ser mucho más difíciles de conseguir dentro de la Unión Europea. Entonces, bajo este sentido, se está esperando a ver cuál va a ser la forma en la que Rusia va a responder. De hecho, ya la propia administración de Vladimir Putin ha dicho que va a responder a la suspensión de los acuerdos de la facilitación de visados. Y claro, si tomamos en cuenta que en este momento la pelota está del lado de Rusia, existe mucho temor por parte de las administraciones en Bruselas por las consecuencias, en teoría, de sus propios actos. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta que en este momento se habla de que si ya no vuelven a suministrarse los recursos energéticos a Europa, se llega a una recesión este año, en unos meses, en Europa, ¿qué opinas tú? ¿Este va a ser el camino que va a tomar Rusia? ¿Realmente Europa va a caer en una gran recesión, víctima de sus propios actos o como consecuencia, como afirman algunos? ¿O es que el presidente ruso va a seguir manteniendo su palabra con respecto a que ellos pueden garantizar la seguridad energética del viejo continente? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.